Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nautas. Hoy con una invitada especialísima, Julieta, que tampoco sé pronunciar tu nombre, digo, tu apellido. Últimamente hemos tenido invitados con apellidos bastante complicados. ¿Cómo se pronuncia, Julieta? Kaminetsky. Kaminetsky. Muy bien, Julieta, y yo nos acabamos de conocer hace 7, 8 minutos. La verdad es que ha sido una aventura súper padre hacer este podcast, Julieta. Me ha permitido poder hablar con personas con un perfil tan interesante como el tuyo. La verdad es que así como instantáneo, ¿sabes cómo? Digo, obviamente tenemos un equipo atrás de nosotros que nos está ayudando a que estas cosas sucedan, pero la verdad es que es maravilloso. O sea, a mí me sorprende el que podamos estar interactuando tú y yo así, como magia, ¿sabes? Como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, De viaje por Argentina y de viaje por México. así mero, totalmente. Julieta, para quien no te ubica, si nos puedes contar brevemente un poquito quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu propósito en la vida, cuéntanos. Genial, wow. Arrancamos Duro. tranquilos. Bien. Bueno, soy Julieta, me dicen J, soy economía agraria, eso es lo que estudié. Estudié dos en innovación educativa, emprendedurismo y desarrollo local, inversiones bursátiles. Bueno, me fui metiendo en distintas cosas. Y lo que digo siempre es que me especializo en lo que es educación financiera, educación e inclusión financiera, que no es lo mismo que ser experta en finanzas, digamos. Si bien sé mucho de finanzas, me considero educadora financiera, entonces que ayuden en la educación financiera. Bueno, colaboro en un voluntariado por la con discapacidad. Soy docente hace más de me encanta el ping-pong, el tenis de mesa, por ahí lo conocen así. Me encanta la magia, la cerámica, la pintura, todo eso. Extraordinario, La Julieta. cocina. Claro. Pues cómo no, eres argentina. A todos los argentinos les gusta cocinar. Creo yo. Creo yo. Sí, es verdad, es verdad. Julieta, la verdad es que luego yo, dije, voy a tomar como mi ejemplo muy particular en la vida para llevar a cabo esta conversación y a lo mejor hacer ¿cómo, cómo te digo? Hacer este camino y a lo mejor alguien resuena con el camino que yo tuve porque mi educación financiera fue un poco curiosa, ¿sí? Y quisiera hacer este ejercicio para no hacerte preguntas así como tan cuadradas, tan acartonadas o directas que digas tú, oye, sabes que siempre me preguntan lo mismo, sino llevar una historia, llevar un camino y que juntos expliquemos un poco eh, qué significa tener educación financiera y cómo es que nos facilita nuestra existencia, porque yo soy firme creyente que la educación financiera sí te hace tener una mejor hasta salud emocional, ¿sabes cómo? Porque obviamente tienes que ser disciplinado, tienes que tener hábitos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y la verdad es que, pues eso no nos lo enseñan en la escuela. O sea, la escuela viene y nos dice sumas y restas, pero no nos enfrenta a una realidad en donde pues tenemos que, qué bonito gato, que tenemos que enfrentarnos todos los días. No, hombre, adelante con el gato, por favor. Somos fan de los gatos aquí. Eh, en una vida en donde, pues la verdad es que, pues está difícil. Acá decimos, está cabrón salirle a la quincena, salirle al mes, salirle a la mesada, salirle a los compromisos financieros. Entonces, últimamente me he visto involucrado mucho por mi trabajo y por mi vida personal, con un nicho de doctores, ¿sí? Los médicos que en su tabla, en su carrera, nunca les dijeron cómo fregados ni siquiera usar Excel, ¿no? Y lo vemos porque en el... Cuando ya están grandes, ¿sí? Lo que quieren es como
juntar su dinero y me voy a echar a 1000 doctores encima, pero no importa. Juntar su dinero y que no se me escape, ¿sabes? O sea, como de, esto es mío, me lo gané y no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, ¿no? Y al contrario de las generaciones que están estudiando, pues también dicen lo mismo. Dicen, no, pues ya me preocupo cuando tenga dinero y la verdad es que ahorita me vale 3 cacahuates. ah, si aprendo de una tarjeta de crédito, si aprendo de algo de administración, si tengo idea qué es el PIB, nada, cero. O sea, esta polaridad yo la veo desde que están estudiando hasta que ya reciben lana y sus decisiones afectan también a las personas que están atendiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿sí? ¿Tú qué consejo le darías a estos chicos de la generación Z acerca como de las cosas que podrían empezar a hacer para administrarse mucho mejor financieramente? Genial, genial, me gusta la pregunta. La realidad es que uno tiene esa tendencia a ver como que, bueno, son más libres, ¿no? Los Z son como más despojados, etcétera. Pero nosotros, desde Lufindo, que es una startup EdTech, digamos, de educación financiera a través de juegos para jóvenes, fuimos a las escuelas, hicimos entrevistas, digo, estuvimos los últimos 4 años trabajando con escuelas, con jóvenes. Y la realidad es que a los jóvenes les interesa muchísimo aprender. Y quiero que ese sea el mensaje porque lo hemos comprobado en escuelas. Y no solamente a los chicos 10 le decimos, a los chicos de boletines donde les dan las notas, los que Sí. se sacan todos excelente en los exámenes, sino que a la mayor parte de los cursos les interesa aprender. Incluso a veces los docentes nos dicen, mira, como bueno, este grupo como no es personal, pero en general no atienden mucho la clase, y son los primeros que están ahí discutiendo cuando proponemos un tema. Ya. ¿Por qué? Porque lo hacemos divertido, porque nos acercamos desde un lugar que es, contame lo que vos querés hacer, yo no te voy a imponer una clase de geografía o de matemáticas, sino que lo hacemos de una manera amena. Entonces sí creo que los jóvenes quieren aprender, solamente que quieren hacerlo de una manera diferente y Ya. que es verdad que no están pensando en su jubilación, pero que cuando empezamos a trabajar los hábitos, ¿no? Ese paso a paso, que nosotros no tuvimos, porque no se hablaba de educación financiera 20 años atrás, realmente se suman a eso, y más porque lo haces a través de la tecnología, lo haces de forma gamificada, a través de juegos, y hay que hacerlo un paso a paso, ¿no? Porque este proceso de aprendizaje es, digamos, es un proceso, no Mm. es de un día para el otro, es como querer aprender a jugar al ping-pong, ¿no? Yo no voy a una clase y ya estoy, me miro un video en YouTube y ya estoy, ¿no? Hay que entender que es un proceso el aprendizaje y eso es lo que más nos cuesta a los adultos y a los jóvenes. Totalmente. Y quería hacerte esta polarización para empezar con este camino, porque yo todavía recuerdo muy bien que es tener 18 años y te platico un poquito. Yo no tuve una educación como formal en el sentido de hacer todas las cosas como tal cual decía la norma social, ¿sabes? Yo siempre fui muy autodidacta y fui muy fuera de la norma. Nunca me llevé bien con un maestro, ¿sabes? Porque pues, al maestro no le gusta que lo reten. Entonces yo era una persona muy preguntona. Aquí en México hay unos sellitos que te ponen como periquitos, ¿sí? Entonces, si ves mis cuadernos de la primaria, todos están llenos de periquitos, porque hablaba y hablaba y hablaba. Y hoy lo entiendo, que tengo 36 años, hoy lo entiendo porque digo, pues es que era mi manera de querer descubrir y de querer retar un poquito lo que me decías, porque no me hacía sentido en mi cabeza. Entonces, muy temprano en la vida tuve que trabajar, Julieta, muy temprano. Y muy temprano me tuve que enfrentar a la realidad de que lo que uno piensa que es mucho, no es mucho, ¿sí? Y de lo que uno piensa que tiene acceso, pues realmente no tiene acceso. Entonces, te voy a platicar una pequeña historia. Cuando yo termino mi carrera, alguien me ofrece un trabajo, ¿sabes? Y me dice, Carlos, te vamos a pagar lo de un año en 2 meses, ¿sí? Entonces, uno de los errores, bueno, y recibí, no sé, ¿qué te gusta? Lo voy a poner en dólares, unos $3,500, $4,000. Yo tenía 19 años. Para mí se me hacía un mundo de dinero, ¿sí? Hace 18 años, ¿sí? Y me las tuve que ingeniar para sobrevivir
unos meses con esos $3,500. Obviamente no la hice, no la armé ni nada, pero yo creo que hubo lecciones ahí interesantes durante este tiempo que me dijeron, necesitas prevenir para algo que no sabes qué va a venir, ¿sí? Y aunque te lo repitan todos los días que necesitas ahorrar, es una realidad que la tenemos enfrente, ¿sí? Que no puedes quemártelo de un año en 2 meses. ¿Cómo es que tú entiendes esta situación que me pasó a mí? Excelente. Retomo algo que dijiste recién al principio y la otra pregunta que es, bueno, ¿qué es lo más importante, etcétera? Para mí, entender que este aprendizaje es un proceso que te vas a equivocar y por eso es importante jugar y equivocarse en los simuladores y en los juegos y sentir la sensación, no con el billete real, eh, pero que también aprender o enseñar es enseñar a preguntar. Yo como educadora no doy las respuestas, digamos, después eso lo podés mirar en el libro, qué es un bono, qué es una acción, ok, lo podemos charlar, pero sí esto de enseñar a preguntar. Entonces cuando a vos te etiquetaban y te sellaban como que eras acá le decimos el charlatán de la clase, Ujú. eh, y en realidad te tendrían que haber estimulado, porque yo lo que más quiero son estudiantes o jóvenes que pregunten, que hablen, ¿no? Que cuenten sus historias. Está bien, capaz vos hablabas de otro tema que no era la clase y hablabas del fútbol, pero siempre hay una manera de relacionar eso que a vos te apasiona con, bueno, ¿querés ser futbolista? ¿Querés ser periodista y dedicarte al deporte? Genial, te va a ir bien. ¿Qué vas a hacer con la plata? ¿Cómo podés administrarla mejor? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer para entender que ese proceso de aprendizaje uno lo puede como ir personalizando y que se interesen en ese proceso y que vayan paso a paso. No es fácil cuando uno tiene toda la plata junta, porque mucha gente le pasa que yo le digo, bueno, yo te pongo $100.000 enfrente, ahora en la mesa, ¿qué haces? Y normalmente la gente entra en pánico, porque primero te dicen, bueno, Sí. yo voy a viajar. Bueno, ok, ya viajaste, te pongo otros 100.000, ¿qué haces? Y la realidad es que no sabemos qué hacer, porque no nos educaron para recibir esa cantidad de plata y tomar decisiones. Ujú. Me preguntabas cuál era mi propósito de vida. Yo digo que no te pase como a mí, eh, que bueno, que acá en Argentina en el año 2002 hubo una crisis muy importante, yo justo cumplía 15 años, para mí fue como un momento muy, muy oscuro y la verdad, como un poco el título es que no te pase como a mí, si tengo que indagar en por qué educación financiera. Pero la realidad es que la respuesta es para tomar mejores decisiones, ¿sí? Decisiones más informadas, decisiones con información, con metodologías racionales. Entonces, sí creo que se puede aprender, ¿no? Eh, Obviamente que el primer mes seguramente gastaste más de la cuenta, eso está claro, Sí, ¿no? Pero después totalmente. uno va aprendiendo sobre su error y también uno aprende que no hay plata que alcance. No. Cuando tenés 3.000, te parece poco y querés 5.000, y el que tiene un departamento quiere dos, y el que tiene un sueldo, un salario, ¿cómo le dicen? Una mesada, quiere Sí, un otra, salario, un salario, un salario. un salario. Entonces, hay que entender también que la felicidad y el bienestar no pasan por ahí, que uno puede tener una lista de deseos, una lista de necesidades, pero que vos crees que con esa remera, con esa sí voy a ser feliz, y te la comprás y esa felicidad te dura 2 minutos, porque eso está estudiado, digamos. Es Sí. como la porción de pizza y se llaman los rendimientos marginales decrecientes. El primer bocado de la pizza te da un placer gigante porque estás muerto de hambre, porque la mirás ahí como la sacan del horno y el queso que le cae, todo. A la quinta porción no te produce la misma felicidad. Y hay que poder entenderlo, ¿no? Esto de los caprichos que a veces tenemos, o bueno, la publicidad, el marketing, todo está diseñado para que querramos comprar y gastar, ¿no? Ujú. Además de las necesidades básicas que obviamente todos los seres humanos tenemos. Sí, claro, totalmente. Y digo, y acabas hasta sintiéndote mal, acabas sintiendo la pizza acá y ya te hizo daño y no fue como empezaste, ¿no? Bueno, Y pues lo crees que acabas ese de... auto te va a hacer feliz, ¿no? Ese auto sí me va a hacer feliz, Sí. esa ropa sí me va a hacer feliz. Y la realidad es que, bueno, será una comodidad y qué sé yo, pero estoy segura que la felicidad no pasa por ahí porque hay muchísima gente con muchísima plata que no es feliz.
100%, ¿eh? Y lo acabas de decir tú, creo que vas a ir analizando bien esta bola mágica de qué le pasó al Carlos. Y obviamente Carlos se gastó la mitad de la plata, la mitad del dinero en 2 semanas. Obviamente, porque nunca había tenido tal cantidad de dinero en sus manos. Y pues dijo, pues me puedo comer al mundo a la hora que yo quiera. Pero sabes, algo pasó interesante en mí. Y es el próximo tema que quiero tocar. Aprendí que necesito endeudarme para seguir avanzando, porque yo tenía un gran problema, Julieta. Tenía que volver a hacer eso, ¿sí? Ponle que el dinero me duró 6 meses, o sea, estoy exagerando que una semana, pero ponle que me duró 6 meses. Tenía que sobrevivir otros 6 meses sin nada. Entonces, aprendí de manera muy autodidacta, algo que me caracteriza a mí mucho, que pues tenía que endeudarme, porque tenía el compromiso de volver a hacer este proyecto en el plazo, en el mismo plazo de 2 meses al siguiente año. Entonces dije, no manches, ¿qué pedo? Y me fui por una tarjeta de crédito. Literal, ¿eh? Literal. Me abrieron una tarjeta de crédito, me dieron muy poquito límite, pero eso me ayudó a continuar con los siguientes meses. De manera empírica, obviamente mis papás me ayudaron un poco, obviamente, no estoy diciendo que todo es rosa y que yo solo y que no sé qué, no. Y empecé a hacer pequeñas cosas para tener un poquito de ingreso por aquí y por allá. Pero aprendí algo muy importante, Julieta, que es la deuda. Y para mí es algo que yo incluso veo en mi generación que les da un miedo endeudarse, pero fatal, ¿no? Y yo les digo, oigan, o sea, a ver, hay deuda mala y hay deuda buena, que no lo podrás explicar de una mejor manera que yo. Pero vamos, esto te ayuda a llegar a tu próximo objetivo, si lo tienes, ¿verdad? Si no lo tienes, pues obviamente habrá que pensarlo de manera distinta. Pero, ¿qué piensas? Vuelvo a lo mismo de este Carlos que descubrió la deuda. Una vez que se le acabó el dinero, descubrió que endeudarse lo iba a llevar a su otro ingreso. Está bueno, hay muchas cosas acá atravesadas. La primera es que, bueno, obviamente la deuda no es ni buena ni mala, hay que ver y depende para qué. Entonces, se le puede llamar apalancamiento positivo si vos usás esa plata para construir un negocio que rinda más y devolvés la plata que te prestaron a la tasa de interés menor, digamos, que la Totalmente. rentabilidad que te dio el negocio. Eso está genial. Ahora, si nos endeudamos para saldar otra deuda, estamos entrando en un círculo obviamente muy peligroso, ¿no? La realidad es que también es cultural, no es lo mismo la palabra deuda en Argentina que la palabra deuda más cerca de Norteamérica, ¿no? Donde, bueno, Ya. el crédito por ahí es algo más habitual, en Argentina es un tema complejo. Mm. Obviamente también depende las tasas de interés, de referencia mundiales y las de cada país, Ujú. las tendencias, etcétera. Entonces, siempre hay que entender, y por eso yo digo que una persona que va al banco y no entiende lo que es una tasa nominal, un costo financiero total, una tasa de interés, Ujú. saca un crédito sin información, ¿no? Entonces después dice, no, Sí. me estafaron. Y no, la realidad es que la información estaba ahí. Ujú. En las crisis sí hay, bueno, en Argentina, digamos, la conocemos bien de cerca, Ujú. hay ahí desajustes que obviamente no deberían haber sucedido y sucedieron. Claro. Eh, pero sí es importante la educación financiera para atajarse de eso. Ahora, yo lo que te hubiese propuesto, si fueses mi sobrino, mi hijo adolescente, Ya. es, bueno, ¿por qué no la invertís? Ujú. Invertir te ayuda a no tenerla enfrente y no gastarla, y también a que después es posponer el consumo un poquito para después poder salir a gastar el fruto de esas inversiones. Entonces no es un no vas a consumir. Vos elegiste o lo que supiste hacer en ese momento es endeudarte, te salió bien porque no, después no tuviste que tomar otra deuda para pagar la deuda, sino que lo hiciste con otro trabajo, Sí, pero bueno, eso puede salir mal si hay un exceso de endeudamiento, digamos, que se torna impagable. Eso es claro. lo que buscamos prevenir, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es que le explicarías a alguien de secundaria literal? Y perdónenme todos los que me están viendo, porque de repente, ay, hijo mano, aquí por lo menos en México nuestra educación financiera es pobre, a pesar de que estamos a un lado de Estados Unidos y créeme que tenemos universidades bastante buenas. Ah, ¿Cómo le explicarías a alguien de manera muy sencilla
¿qué fregados es una tarjeta de crédito y cómo es conveniente de una manera positiva tener una tarjeta de crédito? Genial. Bueno, muchas veces pues, le preguntas a alguien, ¿y vos estás endeudado? No. ¿Y no usás tarjeta de crédito? Que es un crédito, digamos, un crédito de corto plazo, pero bueno, en realidad yo estoy pagando hoy algo que no se está debitando de mi cuenta bancaria, sino que lo voy a pagar, no sé, en 30 días, o sea que estoy tomando un pequeño crédito. Ujú. Si lo pago completo en 30 días, esa tasa cero, digamos, salvo que la cuenta tenga algún mantenimiento, poner que lo tomamos como un costo fijo, Sí. pero, pero hay una responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, una tarjeta de crédito se otorga solamente en general en casi todos los países a mayores de edad, personas que ya Sí. pueden trabajar, que pueden demostrar capacidad y voluntad de pago, digamos, Sí. para devolver cualquier crédito, lo básico, y que te permite financiar compras, pero esas compras tienen que ser bien elegidas, digamos, no es lo mismo pagar con tarjeta de crédito el supermercado de todos los días que pagar con tarjeta de crédito un electrodoméstico porque te estás por mudar o porque se te rompió el que ya tenías y necesitas seguir, no sé, reponer la heladera o el celular si es una herramienta de trabajo. Claro. Em, pero sí entender que la herramienta en sí no es buena o mala, ni la deuda ni la tarjeta de crédito. Ujú. Eh, que hay que saber usarla, que hay que empezar de a poco, que los límites al principio tienen que ser bajos y que también es una herramienta que va armando un score crediticio. Correcto. Entonces es importante, no da lo mismo pagar al banco o no pagar, Ujú. ¿sí? Hay Ujú. una reputación, digamos, del nombre, el apellido, que te abre las puertas al sistema bancario después o te las cierra. ¿Cómo? Eso en Argentina no se habla mucho, en los otros Ya. países un poquito más. Sí, de ¿Sí? acuerdo. Aquí se llama buró de crédito. ¿Cómo se llama ya? El buró. Sí. Score crediticio, historial crediticio. La gente mucho después se entera que hay un sistema de deudores del Banco Central donde eso aparece. No como un método de generar miedo en los jóvenes, sino entender que, bueno, que ahora somos responsables del dinero, que no tener plata realmente es un problema y es un derecho universal, humano, digamos, constitucional, tener comida y un hogar, pero que tener plata, algo de plata, un trabajo, una herencia, un departamento, una casa es una responsabilidad, ¿no? Uno piensa que, no, bueno, si me dan toda esta plata, tomar decisiones con muchísima plata es muy difícil. No es tan fácil como parece y lo cuento siempre, que a mí la gente viene llorando, no viene saltando en una pata, viene angustiada, Ujú. porque ahora tiene una responsabilidad y es decidir el futuro de esa plata. Y eso no, en general, no es tan fácil y lo que enseño es a entender que hay que poder dormir tranquilos con las decisiones que tomamos y que si tener más plata implica dormir peor y perjudicar nuestra salud, no sirve, digamos. Aunque con las inversiones te esté yendo bárbaro, pero no podés dormir de la ansiedad que te genera, Sí. bueno, tenemos que revisar eso, ¿no? Sí, Es totalmente. un mundo, no es fácil. Totalmente, totalmente. Y sí creo que Y el aprendizaje de las tarjetas de crédito tiene que ser paulatino, porque es una responsabilidad para un joven de 18 o 20 años tener una tarjeta. sí, claro. Digo, aquí también en México no creas que les van a dar este $10,000 de crédito. Les van a dar, no sé, a lo mejor $500. Una cosa pequeña, No, y ¿no? ahí también aplaudimos al sistema bancario también en ese sentido, que tiene la responsabilidad de no otorgar más plata de la que un joven puede devolver con su salario, ¿no? Claro, por supuesto. O con lo que le ayuden sus papás, ¿no? Aquí hay tarjetas que te ponen un obligado solidario, en donde un obligado solidario en español es alguien que te va a responder si tú no respondes, ¿no? Y se van a ir contra él y no, o sea, primero contra ti y luego contra él. Pero vamos, o sea, yo creo que para mí, yo, y volviendo a la historia de este Carlos que fue caminando, para mí fue súper benéfico tener una tarjeta de crédito porque me enseñó como con muy poquito dinero, como los límites de muchas cosas, ¿sabes? Y luego, déjame platicarte, Julieta. Todo esto es verdad. Pregúntenselo a quien quieran, aquí al equipo, a mi familia, lo que sea. Y luego, después, este es el segundo año. Luego vino el tercer año y ¿qué crees que pasó? Pagué mi deuda
y luego hice algo extraño con un socio que me defraudó. Entonces me quedé sin dinero, ¿sí? Pongamos que trabajaba yo 2 meses al año, 3 meses al año, es uno, dos, sí, al segundo año me quedé sin dinero. Porque el socio, mira, bye. ¿Sí? Pude negociar, te voy a platicar, pude negociar algo. Y ahorita ese tema también me gustaría escucharte a ti. Pude negociar algo y no lo tomé por avaricia. Porque me dijo, a ver, legalmente te fregaste. Aquí decimos te chingaste, ¿sí? Legalmente ya te chingaste. Pero te doy la mitad y te vas en paz. Y yo por orgullo dije, no, si no es todo, no quiero. Y no me dio nada, porque no podía hacer nada. Y se fue con el dinero. Un poco tú, ¿cómo entiendes? Digo, y ahorita ya te platico qué pasó después, pero ¿tú cómo entiendes eso de la avaricia? O sea, ¿cómo es que podemos luchar contra nosotros mismos, si no es todo, no quiero nada? Hablando de dinero. Está bueno, no, porque también la educación financiera es emocional y esto tiene que ver con algo que toca los temas de negociación, ¿no? ¿Cuál es tu mejor escenario, tu peor escenario y con qué te vas y decís, bueno, me llevé mi parte y el otro, o sea, no pelear para que el otro pierda, sino ver cómo uno se puede ir y seguir su viaje, ¿no? Me gusta eso. Obviamente lo siento Me mucho gusta porque eso. Eso, pelear, claro, no eso pelear se para que el estudia en otro pierda. negociación. Sí, sino para que tú Pero ganes. Claro, perdieron los dos, digamos, o sea, porque el otro también se fue ahí con su karma también, perdió su amigo, su socio. todo. Eh, sí, igual creo que para vos fue un aprendizaje. Obviamente, mientras no termines en la calle o con algún problema grave, uno sigue su vida y es un aprendizaje. Totalmente. Ahora, sí lo que creo, por ejemplo, en estos casos sí se habla de una herramienta de educación financiera que es el fondo de emergencia Mm, que es nunca me quedo sin nada porque tengo como el plan B ahí guardadito para estos momentos. Si bien obviamente esto era una sociedad y era un negocio, nunca me quedo sin nada de nada, ¿no? Siempre tengo ahí guardado, escondido, acá le decimos el canuto, ya. pensando justamente en estos momentos. Y que esos pequeños valles donde siento que me estoy hundiendo, haya un respaldo. Y ese respaldo no es solamente tener plata, es un respaldo emocional. Claro. Es decir, puedo seguir yendo a comer, puedo comprar la misma comida que antes, me voy a ajustar en algunas salidas, pero puedo seguir yendo al gimnasio y mi vida no se va a caer Ujú. definitivamente. Y eso en la vida, digo, ir al gimnasio o hacer gimnasia, hacer deporte, no es el hecho de hacer deporte, sino sentir que nuestra vida es estable y que eso mantiene nuestra salud y que vamos a estar más estresados, pero vamos a tener espacios donde poder seguir con nuestra vida. Obviamente no es ocultar que nos está pasando algo, ¿no? Que nuestra situación cambió. No es seguir como si no hubiese pasado nada, porque eso no es bueno, ¿no? Eso ya es mostrar, querer mostrar y mantener un estatus que ya no existe. De Pero acuerdo. sí que nuestro nivel de vida, clase media, no baje estrepitosamente cuando nos va mal, ni suba increíblemente cuando nos va bien, ¿no? Que no sea un sube y baja, sino que sea algo más estable. Y para eso hay Sostenido. herramientas de educación financiera. Ya, claro. A todos nos gusta, ya ganamos un poquito más y ya salimos a gastar más, ¿no? El Ujú. mito número uno, no, si tuviera más plata ahorraría más. No, No, probablemente si tuvieras más plata gastarías más. Y eso es un error, y eso se aprende haciendo, digamos, porque uno dice, no, es una fantasía. Cuando te aumentan el sueldo, bueno, vas y te lo gastás, no vas y ahorras más. sí, Eh, totalmente. Y bien lo así que dices. Para mí fue, yo no tenía nada. Aquí en México se dice abajo del colchón, tener un ahorro abajo del colchón. Yo no tenía nada abajo del colchón. Cero, nada, cero, cero, cero. Y lo que vino a hacer en mí esta experiencia de pérdida fue uno, sí, mi vida bajó de o sea, a ver, $3,500 no es nada, ¿verdad? Pero ya tenías tu tarjeta de crédito, ya podías irte a comer a un lugar más bonito, lo que tú quieras. Pero sí, sí mi vida en ese momento, si tú quieres, sí bajó a...
o sea, un pan, ¿sabes? O sea, muy restringido, vamos. Obviamente yo soy de clase media, mis papás trabajan, tenemos una vida, pues muy privilegiada, entre comillas, ¿sabes? O sea, para la media latinoamericana tenemos una vida muy privilegiada. Pero yo sí lo sentí porque creo que iba escalando como de sí, tengo dinero y vas para abajo, ¿no? Pero lo que terminó sucediendo, Es la Julieta, pertenencia también, ¿no? ¿Cómo sí, le explicas a tus amigos que te compraste un auto y que a los 2 meses lo tenés que vender y que, ¿no? Y que ya no haces esas totalmente. salidas y esos viajes? Hay algo del mostrar también, se juegan Sí. muchas cosas con esto. Sí, me gusta esto que acabas de decir, porque justo ese año fue cuando yo tomé una decisión importante y se las comparto a todo mundo tal cual, y quiero ver si tú coincides conmigo. Yo dije, si quiero llegar al otro punto en donde tenía trabajo, ¿sabes? Porque este trabajo de 3 meses cada año era mi única manera que yo entendía en ese momento de hacer dinero, porque tenía una puerta abierta. Entonces, yo dije, si quiero llegar al otro pedacito donde genero dinero, necesito cambiar mi vida absolutamente. Y fue en ese momento, Julieta, que yo tomé decisiones también personales, como lo bien dices tú, con los amigos, con la familia. Dije, yo quiero seguir un camino diferente a todos los demás. Y fui súper criticado. No salía de fiesta, no tomaba, no esto, no lo otro. Y todo el mundo en ese momento dijo, ay, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿cómo? ¿No quieres ir? No. Y ponía un poco de pretexto social, pero realmente era porque no tenía dinero. Y porque quería yo levantarme temprano también al otro día para poder trabajar, para poder hacer cosas diferentes y no caer en una espiral de, como tú dices, una vida que no puedo mantener, ¿sí? O sea, una vida que pues, eventualmente me va a llevar a endeudarme muchísimo porque quiero pretender algo que no soy. Entonces en ese momento tomé esa decisión, Julieta, y ah, la neta no me acuerdo porque eso fue ya hace un buen. Pero, pero sobreviví estos meses por X o Y sin endeudarme y ah, nos proponen antes, y ahí viene otra parte también súper interesante, nos proponen antes de este periodo, nos proponen que, Carlos, nos ha gustado mucho cómo trabajaste el año uno y 2. En este año 3 queremos darte mucho más capacidad. ¿Puedes? Y yo, ¿cómo les digo que no tengo ni dónde? O sea, ¿cómo? Pero, ¿sí? Nada, no tengo ni un centavo, ni un peso, o sea, nada, nada. Y les dije que sí. Y encontré otra cosa. Encontré inversionistas y más deuda a través de créditos más grandes, ¿vale? Y entonces, para hacerte la historia Te gustan corta, los desafíos, digamos. claro, no, Necesitas el así. desafío. A mí yo necesito adrenalina. Y nos fue muy bien. Digo, suerte también, yo creo que es parte de la existencia y yo lo siento mucho. O sea, estar en el momento correcto, con las personas correctas, en el lugar correcto. Y también estar abierto a tomar y a cachar estas cosas, porque si no estás abierto y si no has tenido el estímulo correcto antes, obviamente no estás abierto. Pero ese año, Julieta, hice 20 veces más de lo que había hecho los 2 años pasados. Soportado por un inversionista, ¿sí? Porque le pichamos el proyecto. Obviamente conté mi triste historia que me habían robado. No sé si un poco de lástima funcionó, ¿sabes? Y, Capitalismo. tal vez, sí. Y Con la verdad no miento ni ofendo. correcto. Y un mini crédito. Entonces, inversionista y mini crédito nos llevaron a 6 meses después a tener 20, sí, 20 veces más de lo que había ganado nunca en la vida. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué decisiones buenas tomó ese Carlos y qué podemos tomar de ese güey hace 14 años que hizo bien? Excelente. Bueno, con el diario del lunes sos un héroe, ¿no? Que la estás contando ahora. Esto es todo lo que no se recomienda, ¿no? Asumir Ya. este tipo de riesgos sin lo que se llama safety net. Salió bien, la estás contando genial. Si algún joven nos está escuchando, es bueno asumir riesgos, es bueno, pero siempre paulatinamente y también sabiendo que hay una red de contención, lo que se llama safety net, ¿no?
Sí. familiar, de ahorro, de emergencia, de fondos, o sea, anticíclico, le digo yo, lo que sea. ¿Por qué? Porque bueno, uno la cuenta cuando sale bien, pero si hubiese salido mal no estaríamos acá hablando. Entonces No, sí es cero. importante hacer pequeñas pruebas, que los jóvenes no teman al riesgo, que emprendan. Eso siempre se los decimos. Emprender o armar tu propio negocio o ser autónomo o lo que sea, si es lo que deseas y querés probar, está buenísimo. Siempre diversificando, digamos, los riesgos, ¿no? Como teniendo un amortiguador que si hay una caída no sea tan fuerte. La educación financiera te da herramientas justamente para eso, ¿no? Como nosotros lo ponemos siempre en cuatro pilares, como suavizar las crisis económicas, que en Latinoamérica son cada vez más recurrentes y en todo el mundo también. Ujú. Sí, Suavizar esas crisis que son externas, que no son culpa nuestra, de pero que acuerdo. bueno, nos tocan que podemos ser menos vulnerables, ¿no? Como bueno, estoy menos expuesta al riesgo. Esta familia o este emprendedor, Carlos, de 20 años, está menos expuesto al riesgo si tiene un fondo de emergencia, si tiene ahorros, si invierte, si tiene dos o tres trabajos extra, rentas pasivas, etcétera. Por otro lado, también es verdad que se te puede romper la heladera, ¿no? Entonces, la Sí. educación financiera también te da herramientas para enfrentar esos imprevistos con esto que llamamos, por ejemplo, un fondo de emergencia, un seguro, ¿no? Como un pequeño paraguas. Después, obviamente, también sirve para evitar estafas, y esto también te tocó en la vida. Ujú. El punto 3 es justamente evitar estafas, que no quiere decir, no, a todos podemos hacer un mal negocio, pero Sí. una estafa no es un mal negocio, es directamente un fraude. Entonces, entender que si te vienen a ofrecer una tasa del 20% anual en dólares, eso no es un negocio, es una estafa, Ujú, ujú. ¿sí? O te están estafando a vos o vas a estafar a alguien. Sí, Ese es claro. el punto 3. Ujú. Y el punto 4 de la educación financiera, que a veces nos olvidamos porque estamos tan metidos en las crisis y en lo negativo, es que sirve para generar riqueza. Y Ujú. generar riqueza, inversiones, negocios, emprender, etcétera, no es solamente que Julieta o Carlos van a ser más ricos y van a tener más plata, es que vamos a generar empleo, Sí. es que va a aumentar el PBI de la comunidad, es que va a haber un ida y vuelta en esta comunidad, ¿no? Está bien, puede ser exportando, lo que sea, pero digo, se va a generar un empleo, un desarrollo local que digamos, si nos empobrecemos todos, pero si la riqueza se puede distribuir de una manera un poco más justa, digamos, la educación financiera contribuye a eso, porque un empresario un Carlos que hubiese hecho un mal negocio, bueno, ibas a ir a pedirle plata a otra persona, no ibas a contratar gente a comprar equipos de sonido, de cámaras, etcétera. Entonces, no verlo tampoco como un logro individual, sino que hace al desarrollo de las comunidades, ¿no? Y acá, para mí, hay algo importante en tu historia, que es que todo esto obviamente está contado, le decimos con el diario del lunes, y salió bien, y estás entero, Ujú. pero que también tener plata, incluso se estudia mucho en la macro, en los países, el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo. Yo lo pongo siempre en un ejemplo muy simple, que es una sociedad o una persona que tiene muchísima plata, pero que fuma, digo, no hay plata que te saque el vicio, ¿no? No hay plata que ayude cuando ya estás adentro de una enfermedad o de una adicción, ¿no? De acuerdo. Una persona que tiene un montón de plata, pero que no puede ir al acto escolar de sus hijos, Ujú. porque está trabajando o porque está enfermo, Ujú. tiene plata, pero no tiene desarrollo, ¿no? O un país que tiene muchísima plata y no tiene cultura, no tiene arte, la gente no hace deporte, tiene enfermedades, ¿no? Entonces, sí entender esto de que la riqueza económica tiene que ir acompañada de otras cosas que son más cualitativas y que tienen que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo de las comunidades, con la cultura, el arte, el deporte, la salud, etcétera. No es solamente tener plata. Suena, yo sé que suena un poco romántico, pero sí me parece importante Es verdad, es destacarlo porque verdad. vos llegaste hoy con esta historia que es divertida, ¿no? Y con un montón de recursos que te acompañaron y que fuiste sumando. Y eso es lo rico, digamos, ¿no? Lo importante. No si tenés más o menos plata en términos netos. Totalmente. Y para mí, digo, tampoco cuento la historia para vanagloriarme, ni mucho menos, y para decir, la verdad es que yo me siento muy afortunado y siempre que me invitan a platicar a algún lugar o algo, pues la verdad es que yo pongo por enfrente la palabra suerte. O sea, yo fui súper suertudo, súper suertudo.
en muchos aspectos. Tal vez en el espacio en donde pasó esto, que fue hace 14 años, Julieta. 2012, sí, 2012, ¿hace cuánto fue? Hace 12 años. Hace 12 años. O sea, y era un panorama diferente, por lo menos aquí en México. Muy, 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 muy diferente. Digo, para ponernos más técnicos, en ese entonces las tasas de interés de los créditos de los bancos eran de risa. O sea, podías tomar un crédito y si lo pagabas en 4 meses, realmente pagaste un 0,5%, no menos. O sea, una cosa de nada. O sea, para mí era impresionante ver cómo es que por un corto periodo, y no había multas de nada, ¿sabes? No había como de, por tomar el crédito, te voy a tomar, no sé, $500. Y luego, por darte el crédito son otros $500. Y por anticiparlo son otros $500. No había. Entonces, el dinero era barato, entre comillas, que también es una expresión que luego es difícil de entenderlo. O sea, hay dinero barato y hay dinero caro, ¿no? Y yo creo que tú no me puedes explicar un poquito mejor. Ah, pero para mí encontré dinero barato en ese momento, que me permitió... Bueno, eso es parte de tu formación. Sí creo que hay una parte de suerte, obviamente, y de oportunidades y de dónde uno nace y qué apoyo tiene, pero también creo que vos sacaste muchos aprendizajes de tus historias, entonces es un Carlos también muy, muy enriquecido por sus aprendizajes. Eso me parece importante y eso es lo inteligente, ¿no? No Ujú. alguien que lo pusieron en el mejor de los negocios y bueno, ahora sos el CEO de esto y ocupate, ¿no? Alguien que fue armando aprendizajes y con eso fue creciendo. Eso me parece súper importante también, así que bueno, supongo que estarás muy orgulloso de eso. Y la Y verdad con es respecto a las tasas que... de interés, sí. No, dale, 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 dale. No, esto, digo, yo insisto mucho en lo importante que es leer el diario, ¿no? Porque uno va por ahí a algún almuerzo el domingo y uno dice la plata está cara o la plata está barata o la tasa de interés es alta o baja y la mitad de la familia o de los amigos te miran como, ¿qué estará queriendo decir, no? Y en la pandemia se vio mucho y el mundo de las startups se ve también cuando dicen, bueno, ahora están regalando plata cuando las tasas de interés están muy bajas Ujú. y la gente tiene la plata en la mano y un poco le queman la mano y hay que poner la plata en algún lado y bueno, y las tasas están bajas, tanto para los que invierten como para los que toman crédito, ¿no? O sea, de los dos lados decís, che, unamos fuerzas. Sí, Y ahora que las tasas, hablamos de las tasas de Estados Unidos, ¿no? Como referencia mundial, los dólares están un poco más caros y no están bajando como se había dicho en su momento, ahora le llaman el higher for longer, como bueno, toca esperar ahora hasta que baje la inflación, como eso es algo también muy, muy de economía. sí. Eh, sí, creo que bueno, estamos todos como, a ver qué pasa, vamos, wait and see, ¿no? Como que estamos todos viendo a ver para dónde va, si la Fed, o sea, la Reserva Federal decide finalmente empezar a bajar las tasas de interés, que eso marca una referencia mundial o no. Sí. Argentina está yendo a contramano porque ya las bajó, porque las había subido un montón, porque digo, es otro, siempre te manejan un Claro. universo paralelo. ¿Puedes darme un ejemplo solo para mi curiosidad? O sea, a ver, si yo voy a pedir en Argentina un crédito de $100,000, ¿qué tasa de interés anual tengo? Mirá, créditos hipotecarios no se dan, se acaban de empezar a dar ahora. Ya. Durante los últimos 5 o 6 años no se dieron créditos hipotecarios y ahora se empezaron a dar ahora, hace 2 semanas, un mes, Ya, ok. y se dan atados a la inflación, ¿no? ¿No? Entonces es un crédito que se mueve con la inflación, no tiene una tasa Tasa fija. fija. O sea, bueno, es 5% fija Ya. más la inflación. Y bueno, la ¿Qué, historia de qué Argentina no quiere es decir? demasiado alentadora. Sí, ya sé. ¿Y qué quiere decir al año? ¿Cuánto estoy pagando? ¿13%? Es que te puedo decir que la inflación interanual fue 300% y no lo vas a poder creer, pero fue 290%, Wow. digamos, a un año vista atrás.
no sabemos porque la inflación no se sabe, ahora está bajando, pero en realidad, bueno, digamos, la situación es bastante compleja, entonces no sabemos lo que va a pasar y uno se endeuda con un crédito hipotecario a 30 años, ¿no? En ese lapso pueden pasar un montón de cosas. Claro. Obviamente es un país muy dependiente, digamos, de los dólares externos, con restricciones externas fuertes, también exportador, Ujú. un país con mucho agro, mucha agroindustria, etcétera. Bueno, obviamente vaca muerta y muchos recursos naturales que se exportan, pero dependiente mucho también de las importaciones, ¿no? Recién ahora empezando a hablar de superávit fiscal, etcétera. Entonces, bueno, venimos cargados de todo eso y también de la situación de mucha gente que quiere y anhela profundamente tener su casa propia, ¿no? Que no lo veo para nada mal. Digo, los que nos dedicamos a las inversiones, eso lo vemos como algo por ahí, como que nos atrapa un poco, porque nos gusta más invertir por ahí en la bolsa, etcétera. Pero sí creo que es un derecho de la gente de tener su casa propia y los alquileres también se ponen muy difíciles si los salarios no avanzan acorde a la inflación. Claro. Obviamente aumenta la pobreza, etcétera. Pero Argentina, bueno, siempre es un caso aparte, ¿no? En el resto del mundo, por ahí el tema del crédito es más fácil y aunque las Mucho cosas más se pongan fácil. un poco difíciles, Se mantiene. Te voy hay... a dar un ejemplo, ¿puedo? Sí, Para tu audiencia y un poco, digo, tú lo sabrás por tu socia mexicana, pero acá yo, a lo mejor yo hoy puedo pedir con la mano en la cintura un crédito de $350,000 para una casa, ¿sabes? Y me lo dan una tasa fija del 8%, 30 años. Es una maravilla, ¿sí? Y es algo que, ajá, que no sé si lo vamos a poder mantener o no, porque es una burbuja media extraña, porque luego ves a personas que no pueden pagar un crédito de esa magnitud, teniendo una casa de esa magnitud, y dices, ¿cómo le haces? No sé, yo sí siento, porque te platico un poco. Aquí en México, y para todos los que nos ven de la onda inmobiliaria, hay fenómenos extrañísimos en donde los salarios están muy abajo y las rentas están muy arriba. Entonces uno termina ah, am, trabajando para pagar la renta y ya, porque quiero vivir en una zona, ya ni siquiera te digo una zona premium, o sea, una zona normal, es una renta brutal, ¿sí? Y ah, yo no sé a qué horas va a parar esto, porque luego, por lo menos aquí donde yo vivo, las rentas son carísimas. Y te mueves a una ciudad aledaña a una hora y están a la mitad y dices, oye, ¿cómo por qué? Aquí tenemos en Aguascalientes, donde yo vivo, una comunidad muy grande de personas extranjeras que vienen a trabajar a las armadoras de auto. Y obviamente estas empresas pues tienen mucho más recursos para pagar esas rentas. Entonces, el inmobiliario sube la renta, ¿sí? Pensando que todo mundo podemos pagar la renta y la verdad es que no. O sea, para mí hoy yo pagar una renta de $1,200 se me hace excesivo. Y lo digo en dólares para generalizar, que hablemos un idioma universal. O sea, $1,200 se me hace excesivo por un departamento. O sea, dices, o sea, el salario mensual no son $1,200 aquí en Aguascalientes como media, ni madres, ¿sí? O sea, el salario, no, ¿qué? O sea, se me hace una burbuja imposible. Pero sin embargo, si lo comparamos con Argentina, en donde imagínate, no me pongo en la cabeza un crédito de una casa como proporcionar a la inflación, es impensable. ¿Cuánto vas a terminar pagando por esa casa? es Todo. impensable porque hubo meses de inflación del 25%. Entonces, ahí las cosas también se ponen muy tensas a nivel social, el 50% aproximadamente está por debajo de la línea de pobreza. La clase media argentina siempre fue un fenómeno de estudio bastante particular en ese sentido, capaz vaya a cambiar y eso se va a ver en unos años también, cómo la clase media va cambiando, ¿no? Lo que pasó con nuestros padres y lo que va a pasar con mi generación. Eh, y es un fenómeno un poco extraño y eso después se ve en cómo se van reacomodando como las zonas urbanas, suburbanas y rurales, ¿no? Cómo Ujú. uno se va yendo a lugares donde por ahí la renta es más baja, más barata, Sí.
pero después también lo gastás en un auto para venir a trabajar a las grandes ciudades, De si acuerdo. no se genera empleo en esas zonas, ¿no? Entonces también cuando yo trabajaba en el mundo del agro, trabajábamos en cómo generar arraigo y cómo generar empleo en esas zonas, porque todo termina, si no, en las grandes ciudades, pero de forma hacinada y no con un crecimiento, digamos, ordenado, y Ujú. termina habiendo un nivel de pobreza en los suburbios muy, muy grande. Y pobreza no es solamente pobreza. Pobreza es pobreza, drogas, Sí, ¿no? Como sí, inseguridad. Hay un montón todo. de fenómenos asociados, lamentablemente, por una necesidad y una situación extrema, ¿no? No lo estoy justificando, pero también hay que poder estudiarlo a fondo. Claro, bienvenida a México. O sea, totalmente, estás describiendo nuestra situación. Digo, ahora no sé, creo yo Son que industrias, ¿no? Sí. sí, 100%. A ver, cuando en este Carlos del 2012, mm, pareciera que en esos años unirte al crimen organizado era por necesidad, como lo estamos platicando ahorita, un problema más de fondo, en donde obviamente por falta de oportunidades, por falta de esto, por falta del otro, pues no había a veces otra solución más que ayudarle a el conocido de la comunidad que hacía algo ilícito. Entonces, pues salías adelante, entre comillas. Y nos contaron esa historia durante muchos años. Pero ahora 2024, pareciera que nos unimos al crimen organizado, y te lo digo esto como un comentario como muy aparte, nos unimos al crimen organizado o se unen al crimen organizado por moda. O sea, es como el Internet nos ha vendido que el crimen organizado vive en un lujo absoluto, que puede comprar lo que sea, que wow, que en el momento que yo me meta me voy a hacer millonario, es dinero fácil y pues, absolutamente ha cambiado la percepción. Sí, a lo Pablo Escobar, ¿no? Sí. Es bastante doloroso. En Argentina hay un fenómeno ahora que es de pibes muy, muy jóvenes Ujú. que se sacan fotos con autos y en Dubái y dicen, ¿cómo no estás ganando $50.000 al mes? Porque yo mira cómo vivo. Y se genera una cosa de pertenencia y una cosa aspiracional tan grande, Sí. ¿no? De, bueno, yo quiero pertenecer a eso. Y bueno, lo que les estamos enseñando a los jóvenes es la plata se hace trabajando y se hace con ideas y se hace armando equipos y se hace yendo a trabajar todos los días con proyectos, con sueños, invirtiendo, asumiendo riesgos. Sí. Lo otro no existe, digamos, eso es una mentira, pero igual hay una necesidad tan grande y hay unas aspiraciones, ¿no? Sí. Culturalmente como difundidas que entiendo que a un joven lo confundan y hay que estar muy centrado para no tentarse de caer en todo eso, que es desde pertenecer a grupos que no nos hacen bien como personas y que no hacen bien a la sociedad, digamos, que no, obviamente no tengo estudiado el caso de México, Ujú. pero pasa en todos los países, digo, acá también Sí. está pasando y se está empezando a hablar de eso, porque obviamente que la industria, las industrias ilegales no dejan de ser negocios, ¿no? Claro. Y eso hay alguien lamentablemente que lo consume, que le está haciendo mal, y hay Sí. alguien que lo vende y hay alguien que lo distribuye, y hay mucha necesidad en esa cadena de valor Ujú. por todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que nos pasa a las personas y cómo otras industrias nos están haciendo adictos, ¿no? A las vidas ajenas, a los remedios, a la comida que no nos hace bien, etcétera. Entonces sí lo veo como un fenómeno global. Esto se va a ver en las ciudades, ¿no? Cómo va repercutiendo, cómo se organizan de forma desorganizada. Entonces lo vas viendo cómo se van armando como esos suburbios. Y la verdad también se pierde la educación, la salud, ¿no? Como un montón de apoyos que después es muy difícil recuperar, ¿no? Así como se destruye, no es tan fácil después volver a eso. Totalmente. No sé Y cómo llegamos a hablar de esto, pero no sé, pero no bueno, te preocupes, así es todo esto. termina en educación financiera. Sí, totalmente. No, no, no. Y yo creo que todo está muy ligado, te voy a decir por qué, Julieta. Porque el tener la capacidad de discernir todos los días el estímulo que tenemos como seres humanos, hoy es súper importante porque entonces no sigo una tendencia, no sigo un mal consejo, porque habrá mucha gente que dice ser gurú financiero en las redes y pa' pura madre, perdóname por mi español mexicano, ¿sí? Entonces, esta capacidad de discernir, y para mí
es de sentido común, ¿sí? Que si algo me enseñó mi historia exitosa, entre comillas, fue tener sentido común, ¿sí? El saber qué es verdad, qué no es verdad, y separarlo y centrarse en una realidad que no es fácil, porque, a ver, si algo podemos rescatar de la plática es que sí, aquí Carlos pues le fue bien, entre comillas, pero pues no estamos platicando de los meses donde sí lloraste, en donde te sentías muy mal, en donde acabaste con una ansiedad tremenda porque Sí, ayer, digo, no es como cosa del pasado, es algo no, cotidiano con lo que uno lidia, obvio. sí, sí, totalmente. Y la verdad es que hoy, pues todavía más, porque yo creo que, y tú tendrás una opinión mucho más certera que yo, nos estimulan de una manera bien extraña en las redes sociales con mentiras. ¿Cuántas personas que tú ves en las redes sociales dando consejos financieros son fidedignos, son reales? Casi nadie, ¿no? Sí, a ver, o pareciera que todo es express y en tres simples pasos. Yo siempre digo, ¿no? Como todo fácil, barato y en tres simples pasos. Y mira, si fuera tan fácil, todos estaríamos, ¿no? Invirtiendo. No es tan Contrario. fácil para las personas porque el 99% de las decisiones son emocionales y porque no recibimos ni educación emocional, ni educación financiera, ni educación emocional financiera. Sí. Entonces, no es tan fácil y no le hagamos creer a la gente que es tan fácil y que esas personas, si no pueden, es porque no quieren o porque no son inteligentes o porque no tienen fuerza de voluntad. Hay algo, obviamente hay un fenómeno con las redes sociales, que eso habrá especialistas, pero sí es claro el mensaje aspiracional y el mensaje del querer es poder, que la verdad es que es bastante complejo y doloroso también. Y como la cultura del esfuerzo y un montón de cosas. Y también entiendo a los padres, ¿no? Que están saliendo a trabajar 12 horas por día, digo, los padres que, padres, madres, tutor o encargado, digamos, y las escuelas que tienen que contener a esos jóvenes y enseñarles como el camino y apoyarlos, etcétera. No puedo juzgar a esos padres o madres que estén afuera trabajando para llevar comida a la casa, Ujú. ¿no? Cuando en realidad, bueno, el valor del juego con el niño, digo, hay un montón de estudios de eso, ¿no? Como el valor de los padres presentes, pero esos padres hoy están saliendo a trabajar, no están saliendo a hacer cualquier cosa, ¿no? No están saliendo al boliche. Entonces, también, sin juzgar, lo que quiero decir es que es importante la presencia de esos padres como mensaje y como rol, modelo, ¿no? Sí, De lo que implica ganar plata, trabajar, administrarse, etcétera, pero también entiendo que esos padres están en crisis, ¿no? sí. Ya no son adolescentes, pero que bueno, que también están viviendo una situación muy compleja donde acompañar a los hijos o pagarles el colegio privado, Oh, ¿no? O sea, totalmente, acabas de dar salen a el trabajar punto, para pagar sí. el mejor colegio, la mejor educación, salen a trabajar 12 horas afuera y capaz la mejor, no lo sé, no estoy juzgando, digo, pero muchas veces digo, desde la mejor buena fe e intención, como esto de pagar el mejor colegio privado, que por lo menos en Argentina son muy caros, más si Acá también. tenés dos, tres hijos, Ujú. a veces va en contra de estar ahí presente con tu hijo, enseñándole otros valores. No estoy juzgando de vuelta a las familias, No, es cero. muy complejo, Pero pero acá sí es muy entender común. que Acá es muy común. eh, Y te voy a poner un ejemplo directo para no agraviar a nadie. No sé si mi prima me vea o no, pero una de mis primas, mi mamá siempre le ha dicho, no metas a tu hijo al colegio caro porque uno, primero estás trabajando para pagar el colegio, ¿no? Y es un estrés absoluto, absoluto por pagar el colegio, porque quiero tener un estatus social. Y luego pensamos, Julieta, por lo menos aquí en México, que esas relaciones que mi hijo va a tener con otros niños nice, lo van a llevar lejos. Pero a mí, desde mi perspectiva muy personal, ni madres. Lo que le va a hacer a los niños, y poniendo a una cosa financiera, ahí te va. Lo que le va a hacer a los niños son falsas expectativas porque el otro niño trae un celular que yo no puedo pagar y mis papás no me pueden comprar porque ya me están pagando el colegio, que dice que es bueno, pero no es bueno, ¿sí? Y entonces desde pequeño me crean falsas expectativas hacia el futuro. Y yo lo he visto con hijos de compañeras de trabajo de mi madre. Mi madre trabajó en una banca de primer piso gubernamental durante muchos años.
¿Tú te imaginas el flujo de dinero en los 90s y en los 80s? Era una llave abierta de este tamaño. Así, o sea, o sea, en tu cara y en mi cara dinero a más no poder. Para mí, mi, mi relación con el dinero y mi relación con lo que es vivir bien viene de 5 o 6 años que estuve expuesto a eso, ¿sabes? Pero a mi mamá era la secretaria, ¿sabes? Mi mamá era la secretaria, no era un ejecutivo, nada, era el ayudante del director general, ¿sabes? Y entonces, digo, y no creo que nos vean, pero el hijo de alguien ejecutivo que tenía todo en la vida, todo, Julieta, todo, todo. El mejor Nintendo, el mejor, la mejor casa, la mejor educación. Abrías el refri, porque yo iba a su casa, yo fui un niño con muchas carencias cuando estaba pequeño. Iba yo a su casa y abría el refri y veía colores y decía, no, ¿cómo crees? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Hoy el niño no sabe qué hacer con su vida y tiene mi edad, ¿sabes? O sea, estas malas decisiones que tomaron sus padres, volviendo a los que están pagando un colegio carísimo, pensando que le van a solucionar la vida al hijo de manera financiera o completa, cero. Por lo menos yo lo vi desde mi perspectiva, con niños que Sí, tenían es un tema, todo. a ver, no No. puedo generalizar, pero es Sí, interesante ver los caminos. Sí creo, y por de vuelta, sin juzgar obviamente los que son madres y padres, sí, sí creo que es importante hoy lo que no estemos en presencia de nuestros hijos, quien va a estar va a ser el celular, y es YouTube sí, y es el Instagramer de allá lejos al que aspiro. sí. Entonces, donde dejemos ese lugar libre lo va a cubrir otro que no queremos. Y que los padres ni siquiera sabemos, porque a veces ni siquiera conocemos qué está viendo el chico. Sí. Entonces sí es importante entender esto de, y entiendo la buena fe de un padre que dice yo, la educación de mis hijos es lo más importante, Ujú. no lo dudo, obviamente, es muy importante, habrá que hacer ahí un balance entre lo que puedo pagar y lo que puedo estar presente con mis hijos. Hay muchos estudios, obviamente, sobre esto, sobre el juego, sobre el tiempo que uno pasa de calidad con sus hijos. De acuerdo. Cuando vos volvés de trabajar 12 horas para pagarle el mejor colegio y lo que estás es cansado, angustiado, irritado y no querés jugar, tirarte en el piso con tus hijos, a Sí. jugar o leerles un libro es muy difícil. Pero no lo juzgo, lo digo desde el lugar de que es una carrera, como le llama Kiyosaki, digamos, es una carrera de la rata donde es difícil salir, ¿no? Por eso, compasión también a los padres y a las madres Sí, que 100%. probablemente no tuvieron esas posibilidades que le quieren dar a sus hijos, y mis respetos, mis aplausos, porque les quieren dar posibilidades a sus hijos que no tuvieron, y eso es muy valioso, y también hay que darles una palmadita a esos padres y madres que lo están haciendo bien. Pero entender también que hoy, donde no estemos nosotros como padres y madres, se van a colar personas que no son buenas influencias y que están en la mano de tus hijos, ¿no? Claro. Están en el celular de tus hijos y lo están viendo. Y eso también es importante desde el punto de vista de que yo trabajo con jóvenes, veo esas aspiraciones, Ujú. ¿no? Hoy youtuber es una profesión, en Sí. Argentina existe mucho el concepto de me quiero ir a vivir a otro país, porque lo escuchan también, y los Acá también. entiendo, pero yo lo que les digo es, vos te querés ir a vivir a otro país y te pensás que en otro país manejar las finanzas es más fácil, las finanzas personales, digo. Si Sí. vos te entrenás acá, hoy salís y te vas a manejar bien. Pero no es tan fácil irte a Europa y no te creas eso, ¿no? Donde la salud no está garantizada, donde la educación no está garantizada. Entonces, Ujú. entender también que lo de afuera y el pasto del vecino no es más verde, ¿no? Es Correcto. diferente. Obviamente no generalicemos, pero sí creo que hay oportunidades que son difíciles, que dependen mucho de donde uno nace, de las posibilidades que tiene, de la salud, de la educación, del apoyo, de mil factores, Sí. y que todos lo estamos tratando de hacer bien, ¿no? Se nos escapan 80 cosas, ¿no? Como hijos, como padres, madres, Mil. ¿no? Sí, mil Pero cosas. Sí, sí, sí. pero Que- sí entender que, bueno, mientras más herramientas tengamos, mejor, nunca la información va a ser dañina, y que paso a paso, y que salir un poco de esa matrix de las redes y de lo que Ujú. tiene el vecino y lo que tiene el compañero, porque te come la cabeza. Y Totalmente. realmente o sea, lo que vemos en Argentina principalmente es el primer país del mundo consumiendo ansiolíticos con la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. Oh, wow. Eh,
Es que esto repercute en la salud. Es mentira que la plata resuelve todo, digamos, ¿no? Con Sí. la plata te podés ir a comprar el remedio, con la plata haces menos fila en el hospital, pero la población que está medicada es altísima, no digo que esté mal, por supuesto, pero sí que algo nos está pasando a todos, ¿no? Ahora están las adicciones a las apuestas online, apuestas deportivas, las estafas, las redes sociales, el cigarrillo, la comida chatarra, el alcohol, ¿no? Como que se van Sí. sumando, se van acumulando, no dejamos atrás a las otras. Sí. Y bueno, hoy lo vemos en la juventud con las apuestas online. Acá se está hablando mucho de eso, los casinos online, que se puede apostar a partir de cualquier edad, y pasa en las situaciones más vulnerables Oh, y en las wow. situaciones más privilegiadas, ¿no? Como que ya Sí. se ve como un juego, se ve como que está buenísimo, los padres obviamente están fuera de control, los chicos, esto está generando un montón de problemas sociales en las escuelas porque se endeudan con compañeros, porque aparece como un fenómeno social donde no se puede pedir ayuda porque es vergonzoso haber perdido plata, haberte endeudado, pero una Ya. catarata de Wow. consecuencias gravísimas y empresas que se están llevando millones de dólares porque la cantidad de plata que se mueve Sí, es es impresionante. increíble. Y Sí. bueno, se renuevan las industrias también. Y está la industria del miedo, la industria de la imagen, la industria de la felicidad, de la maternidad, de todo hay ventas, ¿no? Claro, Así totalmente. que eso como mensaje también a las familias, que lo estamos haciendo bien, Sí. siempre podemos mejorar en algo, pero también un mimo a esos padres que también, ¿no? Lidian todo el día con eso. Totalmente, digo, y tampoco es para ponerles como una etiqueta de lo estás haciendo mal y todo. Simplemente es poner un contexto en donde las historias se repiten, en donde hay patrones muy identificables de lo que hacen los chicos y en donde a lo mejor escuchar una historia similar puede traerte una perspectiva diferente. Como tú lo has dicho durante todo el episodio, no hay cosas buenas ni cosas tan malas, siempre hay esta escala de grises y estas situaciones en las que nos vemos involucrados todos, porque pues la verdad es que nadie es perfecto, ¿no? Entonces, te quiero hacer un spoiler uh, en esta historia de este Carlos curioso. Uh, pues bueno, a partir de que el 2012 le fue mejor después de que le robaron, pues se mantuvo durante 10 años con un crecimiento sostenido, ¿no? Llega la pandemia y entonces tiene que gastarse todo su dinero en la empresa de sus papás, porque si no, no iba a funcionar, ¿sí? No iba a sobrevivir o tal vez era un momento de ver una oportunidad de crecimiento, porque las máscaras empezaban a caer, ¿sabes? Acá en México, muchas personas que decían tener, y volvemos al tema de la imagen, decían tener una oficina, decían tener un servicio, decían tener esto, decían tener lo otro, pues se les cayó las máscaras, porque tú, Julieta, decías, oye, te veo en tu oficina. Pues, ¿cuál oficina? Si mi oficina era el Starbucks, ¿no? O sea, era algo, mm, un poco de mentira, un poco de engaño, un poco de, no le digo estafa, porque no es estafa, pero sí nos dábamos una imagen que no teníamos, ¿no? Entonces, el spoiler es que para mí, hoy a mis 36 años, yo me siento igual que el chico que estaba empezando de nuevo, ¿sabes? Porque me retiré un poco de lo que hacía durante 12 años y me volqué a la empresa de mis papás. Te voy a platicar a qué nos dedicamos. Yo estoy heredando hoy, tenemos un programa como de 5 años de transición, una oficina de brokeraje de seguros, ¿sí? Entonces, ya más o menos vas viendo por qué tengo la cabeza financiera donde la tengo. Y aún así soy rebelde. Pero la verdad es que hoy me siento otra vez como el niño que empezaba a los 20, porque para la industria yo soy un bebé gateando. Me ven entrar y dicen, ah, ya viene el bebé, porque pues todo el mundo está arriba de los Carlitos. sí, 55, 60 años, ¿no? Y este podcast, Julieta, nació de esa idea, nació de la idea de validar mucho lo que yo ya he aprendido durante 14 años de una historia muy singular, de lucha, de esto y del otro, en donde pues alguien mayor en una hora, no,
o en 15 minutos no puedo validar toda mi experiencia, porque ni siquiera podría empezar a dar contexto de todo lo que he vivido, ¿sabes? Y te digo esto para un poco para cerrar el círculo con una última pregunta, porque no es una historia romántica, no es una historia fácil, no es una historia eso. Yo creo que hoy con mi ejemplo, pues podemos ver un camino más de los que puede haber, ¿no? Porque no solo es mi camino y no solo es la suerte que pude tener, sino simplemente son aprendizajes que no necesitas tú que nos estás viendo esperar a que te pasen esas cosas para hacer cambios. No, no es necesario experimentar un fraude, no es necesario experimentar una deuda grande, no es necesario jugarle al valiente y decir, mañana compro 1000 cosas de esto y las voy a vender. No, cero. Simplemente es pues una perspectiva más de una realidad de un mexicano que pues está chambeando y que no porque le fue bien un año, pues le va bien todos los años, absolutamente nada, y que puedes volver a empezar y que puedes estar de cero y que pues las cosas siguen caminando de una manera diferente, pero como decíamos, hay factores que no cambian durante el tiempo, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar con una pregunta, Julieta. Ah, general, o sea, dime tú como, como para ti, ¿qué es lo más importante que nos tenemos que llevar hoy, 2024, para los siguientes 5 años? Tú que vives en una coyuntura de un cambio importante en tu país, porque lo es. Acá también estamos entrando a una fase importante de cambio en nuestro país, Julieta. Estamos en elecciones, unas elecciones duras. Ah, ¿Qué tú dirías, tú como Julieta, qué necesitamos fomentar los próximos 5 años como seres humanos latinoamericanos, ¿sí? Para que todos estemos bien. Deja tú de que yo estoy bien o tú estás bien, para que todos estemos bien. ¿Qué podemos hacer todos en conjunto? Ah, me encanta. Justo ayer estaba dando una clase, creo que el Carlos con toda esta historia lo sabe bien, trabajar un poco más la paciencia, ¿no? Sí estoy segura que hay que entender que el aprendizaje es un proceso. No aprendo a nadar ni a jugar al ping-pong en una clase, no aprendo de finanzas en un día, en una charla de un almuerzo, acá decimos un asado el Ujú, domingo. ujú. Eh, Eso me parece que hay que entenderlo. Y entender eso también es un proceso. Y en ese proceso nos vamos a equivocar. Claro. Se equivocó Carlos y no le podés ahorrar. Ayer uno de los estudiantes decía como, yo estoy haciendo un podcast, me decía, porque no quiero que les pase a los jóvenes como a mí, ¿no? Y todos tenemos esta sensación de, bueno, sufrimos, qué sé yo, y queremos acortarle el sufrimiento al resto. Ujú. Eso lamentablemente no se puede hacer. Algunos jóvenes captan, por eso se aprende mucho de los fracasos ajenos y de escuchar historias de fracasos, y eso está bien visto en muchas sociedades, no en la nuestra, pero sí eso está bien visto, ¿no? Aprender de los fracasos. Ustedes también tienen fuck up nights, ¿no? Como Sí, ir a claro, sí, escuchar sí, sí. historias de fracasos que te Sí dan hay. muchas enseñanzas. Las Sí. historias de éxito te inspiran, buenísimo, me inspiro con los de éxito y me inspiro con el fracaso. Pero entender que eso es parte de la vida, ¿no? Esos aprendizajes son parte de la vida. Obviamente tratar de tener un fondo de emergencia, resguardo, safety net, lo que sea, otras fuentes de ingresos para que esas caídas no sean el fin del mundo, porque obviamente que el estrés financiero lleva al suicidio, lleva a enfermedades, ¿no? Lleva a depresiones. Entonces, sí cuidar las relaciones, sí creo que de esto, digamos, tiene que haber una conexión social y una cohesión social muy fuerte para que ante una caída haya una red que nos ataje. Esa red puede ser económico-financiera, pero también tiene que ser social, donde no se condene al que armó una empresa y le fue mal, al que ves que cambia su modelo de negocios. El otro día discutíamos con una amiga, ¿no? Ahí estaban planteando un cambio de perfil de modelo de negocios y, y era como, y que lo cuente así, qué sé yo, yo decía, che, qué bueno, porque esto también habilita al resto a decir, voy a cambiar mi modelo de negocios, y está bien que en una sociedad se habilite cambiar el modelo. Che, esto no lo quiero más porque no me gusta o porque no me funcionó, no sé.
pero que no esté tan castigado el error. Algo que vemos con los jóvenes y que es el lema de nuestro pitch es que el sistema educativo castiga los errores, el sistema educativo tradicional. Totalmente, Ahora, acá igual, sí. el otro día pensaba, los genios, los referentes de las personas que se dedican a finanzas son Warren Buffett y los grandes millonarios, ¿no? Y está buenísimo, genial. Mis referentes que me dedico a la educación financiera son los educadores, ¿no? Freire, Rancière, como el director de mi escuela primaria, entonces, mis maestras de cuarto grado, entender también que que de una sociedad también habla qué modelos toma. Y si mi modelo es Warren Buffett o mi modelo es el mejor educador de todos los tiempos, que Sí. decía justamente que la educación es, digamos, es una herramienta de práctica de la libertad y que uno enseña a pensar y a preguntar y que no da explicaciones ni respuestas. Todo eso también habla del sistema educativo que queremos, de cómo lo vamos a llevar a la realidad y de cómo no hay que castigar los errores. No es que le vas a decir que sí si dice que 2 más 2 es 5, ¿no? Pero esta cosa como del castigo y desde ese lugar enseñar, desde el lugar de que la gente viene como en una hoja en blanco, no sabe nada y nosotros los docentes les vamos a enseñar y a explicar y a meter en la cabeza todo lo que tienen que saber, no funciona, porque no funcionó, digamos, este último tiempo. Entonces sí, bueno, que el aprendizaje es entre pares, que los errores no son graves, que para eso estamos en ese lugar de aprender, en ese banco, escuchando, divirtiéndonos, pasando momentos, que en todas las casas están pasando cosas y que esos lugares de escuela o de clubes o familias son lugares donde se alojan problemas y situaciones y que tiene que ser un espacio para alojar esa situación, esos contextos, ¿no? Además de aprender matemáticas, geografía y todo. Todo, totalmente. Eso me parece súper importante, porque si no entendemos eso, nuestros ídolos van a seguir siendo Warren Buffett y ahí nos quedamos. Sí, Y está bien Warren, un ídolo, está fenómeno, pero no me ayuda, no me saca del lugar en el que estoy. de acuerdo contigo, Me sigo totalmente. sintiendo una partícula en un mundo, ¿no? Eh, por eso a mí me gusta más decir que me dedico a educación financiera que a finanzas. Me da como un respaldo de decir, bueno, siento que es este el camino. Sí, totalmente, y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que me llevo de esto es reafirmar mi creencia en que, o sea, y aunque suene a lo mismo, pero tu historia es tu historia, no tienes que comparar con el vecino, con nadie. Es como estabas haciendo algo mal el año pasado, hoy lo corregiste y el año que entra tienes algo que mejorar también, de alguna u otra manera. Entonces, el que tengas esta conciencia y este sentido común y estas ganas de aprender, pues te va a llevar a donde quieras estar. Y el éxito no se define como en el éxito gigantesco de los demás, ¿eh? Que el éxito es relativo. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para mí? Vamos, ¿no? Y la felicidad tiene que estar en esa mezcla, en esa receta, porque, como bien dices, acá no se nos puede ir la vida por el dinero, porque no, que de verdad nadie, no hay dinero en el mundo y te lo digo a ti, se los digo a todos. A mí que en algún tiempo de la vida sufrí de ataques de pánico y ansiedad horribles, no hay lana en el mundo que te los quite. Nada. O sea, y se pierde totalmente esta, ¿cómo te digo? Este ser. Nada importa más que tu salud. Y yo creo que eso también tiene que ser Sí, algo que siempre todo pongamos. se torna relativo. Todos los que vivimos una experiencia cercana a la muerte y nos preguntamos sobre la muerte, sabemos que todo es relativo en ese segundo Sí, donde estás entrando al quirófano ahí mirando al techo o sí, donde estás en medio de un ataque de pánico sintiendo que te vas a morir. sí. Eso me parece súper importante como mensaje. Lamentablemente no le podemos acortar el camino a la gente en ese sentido porque es muy difícil de explicar desde afuera o de transmitir, Sí. pero me parece que muy interesante. Quiero sí dejar una frase que me Venga, gusta venga, venga, mucho por favor, sí, de adelante. una canadiense que se llama Bárbara Coloroso, que dice, conviene enseñarles bien, quién sabe, tal vez algún día manejen nuestro dinero, ¿no? Como esto refiriéndose a la educación de los jóvenes. Sí, Y yo siempre digo como,
bueno, conviene aprender bien, quién sabe, tal vez algún día manejemos nuestro dinero, ¿no? Como también hagámonos cargo Sí. de lo que nos toca, de lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen, pero también de lo que nos toca. Sí. Así que me encanta esa frase y bueno, se la dejo al Carlos de 30 y pico también. Ya, 36. Muy bien. Hecho, Julieta, gracias por acompañarnos. Un episodio más de Nautas. Dejamos todo lo de Julieta acá abajo para que investiguen, lean, la contacten. Y agradecerte muchísimo que me hayas acompañado en esta hora y poquito más de una plática súper interesante, Julieta. Gracias a ustedes, gracias Carlos también por compartir tu historia, muy inspiradora también, así que bueno, muchos éxitos. Hecho, muy bien. Gracias. Nos vemos en la próxima.